no era una beca. Oye, me lo pagas cuando apruebes el examen MIR si lo apruebas. Eso daba mucha garantía en que confiábamos mucho en el talento que teníamos para poder ofrecer un curso de calidad, y eso fue lo que fue muy disruptivo. Lo ofreces gratis, se apuntan 4.000, pero es que luego aprueban el 95%, por lo tanto te paga todo el mundo. Claro. Es bestial. Nos hizo pues ser la academia del buen rollo, y eso nos hizo reputacionalmente ser muy potentes a largo plazo. Pasamos de 3 de Vita a 30 en 4 años. Luego la sinergia fue buena. 5,5 millones vale nuestra compañía, no puede ser. Dicen, no, que era mucho más de 5 millones. Y yo, pero ¿qué dices? Estos tíos están locos. España, medicina y dinero. Tenemos un modelo público y universal del que me siento profundamente orgulloso. Los residentes se convierten un poco en esclavos hospitalarios. ¿Tú hay riesgo? Gracias a Dios, es muy difícil matar a un paciente. ¿Hay vínculo emocional con los pacientes? Sí, no. ¿Cómo es esto en realidad? ¿Qué te dice tu corazón? Borja, un auténtico placer que hayas venido al podcast. Mil gracias. Muchas gracias por invitarme, un placer. Fenomenal. Oye, mira, vamos a empezar rápido, ¿vale? Rompemos el hielo, empezamos fuerte. Entonces yo te quiero preguntar, porque es que es un caso muy llamativo. Empezáis a MIR con 0 euros, luego vendéis la empresa por 550 millones de euros, tú eres cum laude, matrícula de honor. ¿Cómo se te ocurre todo esto? ¿Cómo empieza? Bueno, yo siempre he sido muy inquieto. Yo creo recordar que la primera empresa que monté, yo creo que tenía 13 años y nos dedicábamos a vender churros en La Moraleja, que era donde vivíamos, llevarlos de casa en casa, ¿no? Telechurro. Pero bueno, la verdad es que yo siempre he sido muy buen estudiante. Siempre me ha gustado pasarlo bien, pero siempre he sido muy buen estudiante. Con mucho esfuerzo he conseguido buenas notas. O sea, obviamente eso no te lo regala nadie. O sea, igual sí que puedes tener la inquietud inicial de querer hacer de sacar buenas notas, pero obviamente tienes que currar y estudiar. Y estudiar mucho. Yo estudiaba muchísimo y adquirí una gran memoria memorizando en el cole. Vale. Bueno, eso me hizo hacer un buen examen MIR, trabajar en CTO, donde guardo grandes recuerdos, sobre todo de Pilar Díaz, que fue mi mentora y quien ahí me descubrió. Y ahí empecé a verlo, ¿no? Que siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Y que si eres inquieto y tienes capacidad para intentar mejorar las cosas, dedicación, esfuerzo y arriesgas, pues se puede intentar, ¿no? Y ahí viene la idea de fundar AMIR, pero sin un pavo. O sea, yo era residente, un residente no gana poco dinero, pero no gana muchísimo, gana igual pues 2.000 euros, pero vamos, yo no tenía ahorros, vives al día. ¿Y a quién vas? Pues fui a mi padre le pedí que si me ayudaba, me dijo que no tenía dinero, y fui al siguiente en la lista de la ronda de financiación, que fue mi hermano Alejandro, ¿no? Que sí, que él sí que tenía algo, porque era un poquito mayor que yo, y había ahorrado, y ahí nos dejó el dinero para empezar. Pero no empecéis con grandes cantidades, vais pelados, vamos, ¿no? Íbamos más pelados que el demonio. O sea, empezamos con los 3.000 euros de capital social. Lo que pasa es que cierto es que nunca tuvimos que financiarnos, lo cual es una cosa muy llamativa, ¿no? Yo ahora que tengo cierto grado de experiencia profesional mayor, veo la importancia de la financiación, pero también la importancia de no financiarte, ¿no? Y casi como con la cuenta de la vieja. Lo cierto es que empezamos a matricular a alumnos y que con esas primeras matrículas de alumnos pues ya pudiéramos ir financiando los cursos sin tener que pedir nunca ni un duro a un banco, ¿no? Te quiero hacer una pregunta porque rompéis el mercado. O sea, es algo que de verdad es muy innovador, es disruptivo y reventáis el mercado. ¿Cómo se te ocurre eso de, no, es que yo voy a vender la formación gratis? Bueno, eso fue lo que fue claramente disruptivo. O sea, para penetrar en cualquier mercado al final tienes que tener algo original, o intentarlo por lo menos, ¿no? Desde luego nosotros íbamos en un curso que era accesorio, ¿no? Porque estrictamente tú no necesitas un curso de preparación para el examen MIR. Podría valer en teoría con lo que llevas para el de la carrera. Y desde luego pues esos 4.000 euros que costaba por aquel entonces el curso de preparación para el examen MIR, pues podía ser un dinero significativo. Entonces nosotros, que al final realmente todo el mundo aprueba el examen MIR, o sea, el examen MIR en algún momento todo el mundo lo aprueba, pero la importancia no es aprobarlo o no, sino estar en una buena posición para poder escoger la especialidad que quieras. Vale. Entonces nosotros, que sabíamos que eso es una cosa que se puede conseguir, lo que pretendíamos era que los alumnos confiaran plenamente en nosotros, ¿no? ¿Cómo confiar en alguien? Pues oye, si te garantizan que vas a aprobar y que si no apruebas, y aprobar era que consiguieras la especialidad que tú querías en el hospital que tú querías. O sea, si yo quiero ser cardiólogo en el Hospital Clínico San Carlos, que se acababa con un 50 entre los 50 primeros y no lo conseguía, no pagabas el curso nunca. Ostras. Entonces eso era súper disruptivo, ¿no? Entonces parecía casi como te estuvieran tomando el pelo. Pero nosotros creíamos que con alumnos que quisieran tener un objetivo real, que quisieran coger la especialidad, que se comprometieran fehacientemente a hacerlo, pues se podía conseguir. Y lo cierto es que casi el 25% de nuestros alumnos se acogió a esta medida. No era una beca, porque también había becas, ¿no? Esto era una cosa entre amigos, entre compañeros, entre médicos. Oye, me lo pagas cuando apruebes el examen MIR si lo apruebas. ¿Y qué es aprobar? Que cojas especialidad, la que tú quieras, en el hospital que tú quieres. Claro. Es verdad que a lo mejor había alumnos que querían cardiología, pero no les daba y cogían otra especialidad.
Y obviamente también pagaban el curso, ¿no? Porque lo pagaban con su sueldo de residente, sin ningún tipo de interés añadido, sin ninguna financiación con ningún banco, era una financiación nuestra. Eso daba mucha garantía en que confiábamos mucho en el talento que teníamos para poder ofrecer un curso de calidad, y eso fue lo que fue muy disruptivo. Claro. Obviamente tampoco fue lo único. Luego yo con el tiempo me di cuenta que otra de las cosas no era que fuéramos buenos, que ciertamente éramos buenos, pero inicialmente no lo sabíamos porque no teníamos resultados que nos lo acreditaran, pues era que los precios costaban la mitad. Claro. Y lo cierto es que tampoco hacía falta cobrar mucho más. Nuestros cursos, que estaban en 4.000 el precio de referencia, nosotros llegamos por 2.000 y eso fue otra de las cosas que fue claramente... Más económicos. Sí. Bueno, tenías la referencia que tú habías quedado 4 de 20.000, es como primero de 5.000, ¿no? Eso es una barbaridad. Entonces entiendo que tú tenías tu metodología propia. ¿Fue la que aplicaste a MIR? Sí, obviamente nosotros, yo aprendí muchas cosas en CTO, que era un buen modelo y al final fue el que a mí me llevó a quedar el 4 también, ¿no? En parte, pero obviamente había algunas cosas mejorables, ¿no? Mejorables sin duda y creo que lo conseguimos. Una de las cosas fundamentalmente era hacer unos textos mucho más reducidos, o sea, para el MIR es más importante saberse poco bien, pero que demasiadas cosas irregular. Al final es un examen muy específico, tipo test, multiopción, con 4 opciones, que resta 1/3 cada pregunta mala. Entonces la técnica y la estrategia es súper importante en una posición como la de MIR, súper importante. Y yo quería hacer una aplicación muy superior en lo que es la estrategia de las preguntas multiopción, y sí que lo conseguimos porque mientras las academias clásicas pues ofrecían a lo mejor 12 simulacros, nosotros pasamos a tener casi 30, que era mucho más el ensayo del conocimiento adquirido, aplicarlo en lo que es el examen. O sea, súper foco en aplicación práctica, ¿no? Absolutamente, o sea, porque además nosotros, y una de las cosas que yo pretendí siempre transmitir es que no éramos una academia de medicina, éramos una academia de miricina, que se le parece, pero que no era exactamente igual. O sea, nuestro objetivo no era que aprendieran medicina. Han aprendido mucha medicina como efecto colateral, que no adverso, pero nuestro objetivo era que identificaran el mayor número de respuestas correctas en un examen tipo test. Ese era el objetivo, ¿no? Vale. Que obviamente va correlacionado, ¿no? Pero al final la técnica es súper importante, aplicarlo sin complejos. Sin complejos. Es decir, si yo te digo ahora mismo que tú me digas cuál es la opción más frecuentemente correcta cuando hay 5 opciones, igual no tienes ni idea. Claro. Pero el azar tiene claramente establecido, el azar no, el ser humano tiene claramente establecido cuál es la opción más probablemente correcta. Si yo te digo a ti que me hagas una pregunta tipo test de 5 opciones, casi ningún ser humano pone la 1 como correcta. Pero dice, no, quiero que lea un poquito más, que se desgaste este alumno. La opción más infrecuentemente correcta es la 1. La segunda opción más infrecuentemente correcta es la 2. La tercera opción más infrecuentemente correcta es la 5, la última, y las 2 opciones que claramente son más frecuentes son la 3 y la 4. Anda. Porque están como tapaditas en, Sí. en el medio, ¿no? Vale. Y que desgastan un poquito más. Esto ha sido siempre así en el MIR. Que tú dudabas entre la 1 y la 4 y respondiendo a la 4 tenías más probabilidades de acertar, de sacar más que el azar, de acertar una pregunta. Qué curioso. Esto el examen MIR hace 5 o 6 años lo cambió porque se dieron cuenta que era así, que lo vendíamos así, Claro. y ahora aleatoriza las respuestas correctas para que sea probabilísticamente igual, ¿no? O sea, que habéis influido Sí, en sí. el examen. Sin duda. Qué bueno. Vale, te voy a hacer unas preguntas porque ligado con esto hemos ido a la universidad, hemos ido a la Complutense de Madrid y hemos hablado con estudiantes de medicina. Entonces, ligado a eso que estabas diciendo, nos han dejado una serie de preguntas que te las vamos a mostrar, ¿vale? Y tú las vas respondiendo. Muy bien. ¿Cómo se te ocurren estas reglas memotécnicas? A ver, al final en medicina, especialmente en el examen MIR, que es toda la medicina, para un examen de 210 preguntas en 5 horas, tienes que memorizar una cantidad de datos infame. Entonces, al final la memoria es limitada. Entonces, hay una serie de cuestiones donde las reglas mnemotécnicas ayudan mucho, pero es verdad que al final a veces muchas son personales, hay que hacer a veces una regla mnemotécnica para acordarte de la regla mnemotécnica porque es rarísima y complicadísima. Pero bueno, obviamente hay cuestiones, por ejemplo, yo recuerdo como la forma del hierro que se absorbe, que si es férrico o ferroso, yo eres incapaz de recordarlo. Y eso que había un mecanismo óxido-reducción que lo podía explicar. Pero al final una muy sencillita que recuerdo que hice hace muchos años, que es el ferroso, es más sabroso, para acordarnos que son las formas de hierro ferrosas las que se absorben, pues esta se me ocurrió y es muy extrapolable y yo creo que la recuerdan prácticamente todos los alumnos que han pasado por nuestras aulas. Pero una de las cosas que sí que hicimos
para enriquecer las reglas mnemotécnicas es abrir a los alumnos, o que los alumnos nos ofrecieran sus propias reglas mnemotécnicas, como la que yo me había construido, Claro. y esto nos ayudó mucho a nutrir, seleccionar las mejores, las que eran políticamente correctas, ¿no? Porque había algunas que no son aplicables a día de hoy, ¿no? O sea, que obviamente todo ha ido cambiando, ¿no? Como O sea, me gusta la fruta de Ayuso, ¿no? sí, claro, me gusta la fruta. O sea, había una cosa que es muy malsonante, ¿no? Que se decía siempre, ante la duda, la más tetuda. O sea, una cosa que obviamente es feísima, que te escuchas ahora mismo decir y dices, "Joder, ¿cómo podíamos decir esta cosa tan fea?". Pero obviamente pues hay que aplicarlas, adecuarlas a la realidad actual y que sean extrapolables y que no dañen, ¿no? a nadie. Hola, buenas. ¿Cómo consigues que los alumnos aprueben y cómo consigues diferenciarte? Bueno, al final, vamos a ver, una cosa que tiene que quedar clara y obviamente parece de perogrullo, ¿no? Pero que el 80% del éxito en el examen MIR depende del propio alumno, especialmente en un examen tan largo en el que tiene que estudiar tanto y que en el MIR no hay suerte. O sea, claro. La suerte de 210 preguntas pues puede influir en 3 o 4, que es nada. Es decir, esto es una carrera a largo plazo en la que hay que hacer una memorización muy a largo plazo y donde no hay sorpresas, ni manías, ni malas letras, porque es un examen tipo test. Vale. Entonces, aquí la manera de diferenciarnos de gente muy lista, porque todos son gente muy lista, todos son médicos y son cracks, pero los cracks hay que ordenarlos, pues está tratando de personalizar un poquito las áreas de debilidad de cada individuo, saberlas, identificarlas y potenciarlas. Porque al final todos estudiamos lo mismo, la misma carrera, el mismo contenido, pero al final hay que ordenarlos en un examen tipo test, ¿no? de 5 horas. Entonces, esa personalización, esa detectar las debilidades y reforzarlas, detectar también las cualidades más potentes de un individuo y también reforzarlas con esa personalización, como ese preparador que todos podemos tener muy claro en los notarios o en los jueces al que tú le vas a cantar el temario, pues es una cosa en la que yo he creído mucho, potencié mucho, sobre todo en AMIR, y creo que es muy importante en un examen como de estas características. Porque se presentan más o menos de media 20.000 personas al examen MIR todos los años, y de AMIR, ¿cuántos alumnos venían? Bueno, eso fue reduciéndose un poco. Es verdad que los 20.000 fue en la época en la que probablemente lo hice yo. A día de hoy se presentan unos entre 12 y 14.000 alumnos al examen MIR. Vale. Pues AMIR presentábamos unos 4.000 alumnos. 4.000 alumnos. Sí. ¿Y tenéis un porcentaje de aprobados? 35% del mercado aproximadamente. 35, es muy bestia, sí. ¿eh? Sí, es muy bestia. En España. Bueno, el MIR al final lo puede hacer cualquier individuo, ya sea español o no, pero bueno, mayoritariamente el 90% de nuestros alumnos eran españoles. Vale, ¿y qué porcentaje de aprobados teníais? Bueno, el porcentaje de aprobados es muy significativo, ¿no? Es decir, más del 95%, pero aquí la clave... Wow. Claro, pero porque... al final también hay mucha gente que vuelve a hacer el examen MIR por hacerlo, que tiene otra especialidad y que no lo estudia. O sea, la gente que estudia aprueba el examen MIR. O sea, aprobar entendiendo porque te dé para coger alguna especialidad en algún lugar. Pero es decir, es que puede cambiar dramáticamente tu situación. Es decir, yo soy madrileño y al final lo veo desde el microclima madrileño, que yo me he enriquecido muy poquito de otras cosas. Al final estudié en Madrid, me crié en Madrid, he trabajado en Madrid. Eso, salir de Madrid me parecía una aberración, pero al final también podría ser una oportunidad, ¿no? Haberme tenido que ir a Barcelona o a Sevilla o a estudiar. Hay gente que es de fuera y que lo tiene muy claro, o que son de pequeñitos sitios que se mueve más. Lo que pasa es que el MIR puede acabar cogiendo cardiología en San Sebastián, a medicina intensiva en Canarias. Entonces, puede cambiar mucho tu vida si tienes pareja, si tienes niños. No sé, esa es la incertidumbre del examen MIR, ¿no? Claro. Por eso quieres tener el mejor examen posible para tener ya no solo especialidad, sino una ciudad que te permita pues conciliarlo con tu familia y con todo, ¿no? Luego, esto es lo que se considera tener éxito en el examen MIR, ¿no? Al final, escoger la especialidad que quieres en la ciudad que quieres. Claro. Acabo de entender por qué reventasteis el mercado, porque claro, dices 35% de cuota de mercado. Digo, joder, si no lo vendes gratis, se te apuntan unos 400. Lo ofreces gratis, se apuntan 4.000, pero es que luego aprueban el 95%, Coño, por lo tanto te paga todo el mundo. Claro. Es bestial. Claro, pero difieres el pago. Es decir, al final tienes que tener financiación de alguna manera para sobrevivir, o, como éramos nosotros, no tener casi gastos para ir en diésel gastando lo mínimo posible, porque vamos a recibir el dinero. Yo estaba convencido de que lo íbamos a recibir, porque la gente acaba aprobando el examen MIR. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final esa ayuda que tú le haces al tío, o sea, nosotros no pedíamos ninguna garantía, era un contrato que firmaban conmigo, Borja Ruiz Mateos, de un tío que decía, oye, te lo voy a pagar, ni aval ni leches. Oye, nos pagaron todos los alumnos religiosamente y podrían no habernoslo pagado porque se sentían en deuda y agradecidos de aquello que nosotros le habíamos ayudado en aquel momento. Claro. Y además nos daba igual que fueran ricos. O sea, había gente que quería hacerlo porque, oye, mira,
porque me apetece quitar esta carga a mi familia, ¿no? Entonces, todo el mundo acaba aprobando el examen MIR. Y que nos hizo pues ser la academia del buen rollo, ¿no? De esa academia amigable que daba esas facilidades que no daban otras, y eso nos hizo reputacionalmente pues ser muy potentes a largo plazo. Eso del buen rollo lo ligo a la otra cara de la moneda, al estrés y al miedo. ¿El examen MIR genera estrés y miedo? El examen MIR es terrorífico, o sea, genera estrés, miedo, tensión, miedo al fracaso, o sea, es el examen más importante de la vida de un médico, es el día más importante de la vida de un médico y fue desde luego el día más importante de mi vida profesional, sin duda alguna. Obviamente, y si el estrés y el miedo son importantes casi en cualquier acto que hace un ser humano, en ese momento más, ¿no? Hay gente que sistemáticamente en los simulacros saca una puntuación extraordinaria y en el día del MIR no da lo que tiene que dar por el estrés añadido a la tensión, o sea, es fuego real, ¿no? Claro. Entonces, hay gente que sobre el salón tiene unos resultados, pero que luego en la realidad es otra, ¿no? Entonces, nosotros entrenar a los alumnos en ese contexto, hacerlo en las circunstancias más reales posibles es muy importante. O sea, técnicas de mindfulness que podrían parecer una chorrada. O sea, yo no sabía lo que significaba mindfulness, si mente llena o vacía, no lo sabía. Pero en realidad esa atención plena a lo que estás haciendo, visualizarte el examen, visualizarlo, a mí me hubiera encantado saber cómo era el aula de la que yo iba a examinar el examen MIR antes de ir. Y yo me acerqué a ver el aula desde fuera, pero no pude entrar. Entonces lo que hicimos en AMIR, que fue una de las cosas que cambió las reglas del juego, es en toda España alquilar el aula real del examen MIR para que el último simulacro se fuera allí, para que supieras cómo era la silla, cómo era la pala, si la mesa era o no inclinada, dónde estaban los baños, para que el alumno fuera visualizándose, ¿no? Para minimizar las cosas nuevas que se van a encontrar los alumnos. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Es decir, cuando tú haces un plan, sea el que sea, o un plan de negocios, eso que decimos siempre que el Excel lo soporta todo, claro que el Excel lo soporta todo, pero hay que ponerlo en la vida real, ¿no? Claro. Que hay incertidumbres y variables que no has tenido en cuenta. Entonces, al final tienes que saber adaptarte a esas situaciones, pero entrenarte en ese escenario, visualizarlo y controlar la tensión es muy importante. Pero hay gente que el miedo le sobrepasa, que la tensión le sobrepasa y baja su rendimiento un montón. Ojo, todo el mundo baja un poquito el rendimiento, pero es que es ahí donde se marcan las diferencias. Entonces, entrenar en ese estrés es donde se marcan las diferencias. Claro. Es como el tiempo, ¿no? Es decir, oye, el tiempo, ¿por qué el MIR dura 5 horas y no 20? Pues porque al final el tiempo es un factor evaluador. Y tú tienes que acostumbrar a tomar decisiones rápidas en un periodo de tiempo en concreto. Y es un factor evaluador. No voy a decir si mejor o peor, pero un factor evaluador. Pero vamos, no dudes que el estrés es súper importante, especialmente en algunos grupos poblacionales en los que hay que reforzar y trabajarlo mucho. Esta es la individualización que yo te digo, porque esto pasa en medicina y pasa en muchísimas cosas. Y esta parte de coaching, que yo lo he visto en deportistas de élite que trabajan el poder de la convicción y de la visualización, o sea, ¿hasta qué punto lo has estudiado? Porque yo que sé, deportistas famosos, el de la UFC ahora mismo, luchador, Ilia Topuria, dicen, no, yo es que ya me he visualizado, Michael Jordan, yo ya me he visualizado campeón, pero si todavía no juega el partido, ¿no? Sí, pero es que yo ya sé que voy a ganar. A ver, obviamente esto no es un modelo científico, no sé, a mí me encantaría, como científico que soy, dividir 100 alumnos y a 100 aplicarles un tratamiento y a 100 otros, o 100 una estrategia y 100 otra. Pero hombre, vamos a ver... Eso lo pagarían bien, ¿eh, Borja? Claro, no, sería un ensayo guay. Claro. Y además, si lo hacemos doble ciego, que el alumno no supiera qué técnica le estoy aplicando, ¿no? Pero obviamente nos basamos en muestreos poblacionales que puede estar repleto de sesgos, obviamente, total, ¿no? Repleto de interpretaciones y de sesgos. Pero al final de una trayectoria profesional de mucho tiempo preparando alumnos de una manera u otra y aplicando unas cosas en unos y en otros, pues te vas dando cuenta de las cuestiones que sí que funcionan y las que no funcionan. Pero obviamente esto es dinámico y hay que ir cambiándolo y adaptándolo, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros jamás en el MIR pasado era teoría pura, técnica pura, pero el MIR que fue cambiando en que empezó a poner imágenes en esa MIR. Vale. Ya no era solo que te decían un paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST, que es como se ve un infarto. Ahora te ponen un paciente con dolor torácico y este electrocardiograma, que es mejor, se parece más a la práctica clínica habitual y obliga a los médicos a saber también de pruebas complementarias. Entonces, el MIR se ha ido adaptando en estas cuestiones, que nosotros también tenemos que ir adaptándonos a estas características del examen. Igual que había cosas que hacíamos y que ya hemos dejado de hacer, porque el MIR, insisto, va siendo dinámico, como te he explicado, por ejemplo, antes, en las opciones que van cambiando, ¿no? Pero no te podría asegurar fehacientemente cuáles son las cuestiones que sí que funcionan y cuáles son las que no funcionan, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues viendo alumnos que han estado comparando academias, ¿no? Viendo que ahora todas las academias sí que hacen 30 simulacros pareciéndonos a MIR, pues te hace pensar que lo que tú hacías
significativamente era lo correcto, ¿no? Y además que es inevitable que te copien. Si te copian, buena señal. Tú sigues Claro, innovando, claro. ¿no? Escucha, yo también he copiado. Claro. O sea, a mí no se me han ocurrido todas las cosas y Claro. he visto cosas que obviamente lo hacen los otros mejor y las aplicamos. Y ha habido cosas que hemos aplicado que hemos tenido que quitar porque creíamos que no funcionaba. Pero no hay un método científico súper válido para decirlo fehacientemente, esto es así, ¿no? Aquí es mucho de autor, de arte y de experiencia y de confianza en lo que tú estás haciendo y transmitirlo y saber... y aplicárselo al alumno, ¿no? Porque no todos los alumnos, y esto es muy importante, necesitan las mismas cosas. Claro. Y hay alumnos que han hecho el examen MIR en un año y lo vuelven a hacer 10 años después porque quieren repetir la especialidad y se aplica de una manera diferente. Claro. Porque la madurez da puntos en el examen MIR, que es una Sí, cosa importante. total. No lo dudes, Es verdad. no lo dudes, porque la madurez da inteligencia al Sí, final. sí. Bueno, imagino a los chavales de 23 años que se van a presentar y todavía eres muy niño dentro de un orden. Sí, no, claro, naturalmente que eres niño, oye, pero tienes la mente mucho más fresca en otras Sí, cosas, en sí. capacidad de memorización Cierto. y tienes muchos más conocimientos teóricos pero tú interpretas las cosas de otra madurez Sí. y al final probablemente te pareces más en edad al tío que ha puesto la pregunta, ¿no? Y entonces al final pues razonas más como una persona más madura que ha puesto la pregunta, ¿no? Ujú. Vale. Oye, Borja, quiero abrir una sección de marketing o marketing digital, ¿vale? Esto me encanta. No, hombre, esto me encanta porque el Sí. marketing al final es la vida en una compañía, ¿eh? Sin marketing... Y ventas, marketing y ventas, ¿no? Bueno, sin... Lo mismo obvio, es, lo obvio. mismo O sea, yo me he dedicado a vender, a vender el producto que yo había creado, obviamente. Entonces yo sabía vender el producto porque creía fehacientemente en él, pero también he aprendido a vender. Eso Y es. yo he dado charlas de promoción de Amir y las he dado hasta el final, siendo CEO de la compañía de una multinacional, seguía dando porque te da ese pulso del mercado que tú conoces y una sensación, pero pareciéndose mucho al discurso que yo hago en una charla de introducción de alumnos que ya estén en el aula, no es lo mismo el tono y cómo utilizo yo una charla a alguien que tengo que vender un producto que a alguien que ya le he vendido el producto y está en el aula. Y, por ejemplo, cosas más tangibles. ¿Qué estrategias utilizabais de captación de alumnos? ¿Cómo captabais alumnos? Bueno, pues yo tenía muy claro que se basaba, que esa charla que yo quería dar y que mi equipo quería dar era de un médico a otros médicos. Buscábamos esa cercanía, que se identificaran con la persona que te está dando la charla y pretendíamos generar cierta admiración, ¿no? Es decir, hacíamos una explicación de cómo es el examen MIR, poníamos preguntas, tipos, los errores habituales que tendrían el 80% de los alumnos que estaban ahí sentados y las estrategias que abordábamos en AMIR para responder con éxito ese tipo de preguntas, ¿no? Generar control de la materia y dominio de la materia para desde la admiración de este tío sabe de lo que está hablando, ya poder ir vinculándolos a lo que es el producto y dirigirlos a nuestro producto, ¿no? Intentando no parecer que vendo a vender una lavadora. Ojo, que al final íbamos a vender una lavadora, Sí, claro. pero desde un punto de vista mucho más técnico y no desde un punto de vista tan comercial, ¿no? Porque sí que había otros centros que lo que hacían era mandar un comercial, que probablemente era el método válido que utilizaban todo el mundo, pero ahí iba los directores de la academia, y si no iba yo, iba un médico a darte la charla. Hostia, que era un coñazo, ¿eh? Sí, total. Que era un coñazo, o sea, porque yo me tenía que recorrer cada uno de los hospitales de las 30 facultades que había, o sea, Sí. Entre guardia y guardia de aquí para allá, o sea, y había cosas que estaban comunicadas por el AVE, pero yo recuerdo que pues irte a la Facultad de Medicina de Badajoz era un drama, o sea, Claro. y había que ir en coche y no había más remedio, Claro. o a San Sebastián, me estaba acordando del País Vasco, que era avión a Bilbao y luego coche, o sea, había... ¿Y qué tal encajabas los nuez y las calabazas? Hombre, Porque son vamos a ver, frecuentes. Pues mal. Claro. Mal. Esas cosas se encajan siempre mal. Porque a veces, oye, pues estás más espeso, no enganchas con el público. Sí. Y oye, cuando te llevas una decepción, pues bueno, pues te las encajas mal, pero te Bueno, repones, ¿no? Te ayuda a mejorar. Claro, Sí. no lo dudes. Sí, sí. Y vas mejorando cada vez. Vale. Oye, y un par de tips así de marketing tradicional, digital, offline, lo que sea, de cositas que os funcionaron muy bien. Como estrategias de captación de alumnado, de clientes, para hacer el crecimiento y la expansión que tuvisteis, porque Pues fue mira, salvaje. una de las cosas que nos funcionó súper bien fue hacer cosas o publicar clases gratis, ¿no? De las clases que íbamos haciendo. Nosotros nacimos digitalmente y nacimos dando clases en directo a distancia, pero en directo. Y utilizábamos Skype al principio, o sea, Skype, tal cual. Pues algunos de estos recursos que teníamos grabados, ponerlos abiertos, ¿no? Gratis, abiertos, ¿no? para que los pudieran ir utilizando
pues los estudiantes de medicina y ir creando la necesidad. Claro. ¿Qué más hicimos? Pues subir nuestros libros arriba directamente descargables. Es decir, no se iba a apuntar a gente por un libro que puede fotocopiar perfectamente. A mí no me daba ningún problema que lo fotocopiaran. No solo eso, sino que lo ponía para que se lo descargaran, ¿no? Para que utilizaran los contenidos, vieran que eran buenos, amigables y que se fuera viralizando. Otra de las cosas que nos sirvió mucho fue hacer charlas después del examen MIR orientadas a la especialidad, ¿no? Es decir, ¿qué es la cardiología? Porque hay veces que te gusta mucho la cardiología en el papel, pero ¿cómo es la especialidad, no? Que te lo contaran abiertamente gente que estaba ahí, ¿no? Si estas son las jornadas post-MIR que nosotros hicimos, grabamos los vídeos, lo poníamos en YouTube, entonces lo iba viendo históricamente pues todos los alumnos previamente, ¿no? Y esto nos ayudó muchísimo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, los vídeos que yo grababa de corrección del examen MIR, o sea, esto nos ayudó muchísimo a viralizar. Pero, por ejemplo, o el nombre, ¿no? El nombre Amir, o sea, no fue ninguna... Dije, a ver, Academia MIR, o sea, y el logo era Academia MIR porque yo dije, ¿qué va a buscar la gente en Google? Pues Academia MIR, pues mira, me voy a llamar así, Academia MIR. Buen posicionamiento para que la SEO. cuestión nos dé muchos puntos inicialmente. Claro, lo más literal ¿no? y lo más evidente es la navaja de Oca, ¿no? Funciona fenomenal. Oye, pero ¿cuándo te das cuenta de que tienes un negocio que va como un tiro? Porque al final, ¿cómo fue evolucionando el número de alumnos y la facturación? Mira, tardamos bastante en darnos cuenta que íbamos como un tiro. O sea, Vale. porque al final no teníamos nadie dentro de la compañía, nadie. O sea, nuestra primera empleada fue Lorena, que era abogada, mi hermano era abogado también, o sea, y los demás éramos todos médicos mayoritariamente. La primera persona después de Lorena que contratamos era Almudena, que también era de perfil administrativo. No teníamos alguien de números. Yo recuerdo una vez, o sea... no teníamos oficina, 3 años estaba en mi casa, ¿no? Cada vez que me llamaba un padre de voy a tu oficina, digo, no te preocupes que voy yo, ¿dónde es? Me pilla al lado. O sea, y... ¿Picaresca? Claro, picaresca, o sea, y reuniéndonos en hoteles, etcétera, ¿no? Sí. La primera vez que alquilamos una oficina fue en el despacho del notario donde firmamos las escrituras, que tenía un espacio, oye, nos alquilas ahí, y nos alquiló ahí un despachito. Vale. Y luego ya, pues enfrente del hospital clínico, ¿no? Donde yo me he criado, trabajado y he realizado toda mi vida profesional como cardiólogo, pues ahí teníamos un local que era espectacular y ahí nos arriesgamos a dar ese primer paso. Pero recuerdo que aquel local se nos quedó pequeño, queríamos coger un local de al lado que se había quedado libre y me acuerdo que llamé a nuestra asesora fiscal, que era una empresa externa, y digo, oye, ¿tenemos dinero para...? Y me dijo, espérate que miro la cuenta. Pues no hay. Yo, pero ¿cómo puede ser? O sea, con la cuenta de la vieja. Claro. Con la cuenta de la vieja. Entonces dice, pero si tenemos 3.000 alumnos, ¿cómo puede ser que no haya? Entonces ahí nos dimos cuenta de que teníamos un absoluto descontrol financiero. Vale. Ya con 3.000 alumnos esto. Sí, tío, pero digo, con 3.000 alumnos no puede ser. Digo, esto es la ayuda al pago que ofrecíamos que nos está consumiendo. O sea... Es verdad que como muchos alumnos pagaban upfront, Vale. teníamos una mala gestión de la caja. Del cash flow, ¿no? Del cash flow, de los flujos de caja, Sí, efectivamente, sí, que, sí, que parece perogrullo ahora, Sí. que no es exactamente igual a cómo va, ¿no? Entonces, un descontrol que dije, joder, no puede ser si el negocio va como un tiro, te lo digo yo que están las aulas llenas, Claro, va como un tiro. claro. Entonces, ahí pedí una consultoría, auditoría a una empresa que nos ayudó y nos dijo, oye, tío, necesitáis un gerente. ¿Cuánto nos va a costar esto? 50.000. Yo, pero tú estás de coña, 50.000 euros un sueldo, que ni de coña. O sea, el que cobraba más ahí, pues debía ser Lorena, que cobraba 30.000 euros brutos, porque nosotros ni cobrábamos, teníamos el sueldo del hospital y cobrábamos las clases. O sea, al principio no cobrabais nada. Nada, ni un pavo. Esto es buen aprendizaje, eso, porque fíjate que luego cuentas el tema del éxito. Para alguien que ha vendido una empresa por 550 millones de euros, que al principio es una travesía en el desierto y no ganas ni un duro, cero. Nosotros teníamos cierta trampa porque ingresábamos por el hospital. Claro. Pero claro, yo no estuve ingresando dinero de Amir hasta que la empresa tuvo 4 o 5 años. Pero entonces currabas una barbaridad, porque tenías doble curro. Claro, curraba como un negro. Claro. Pero es verdad que tienes esa parte de, bueno, tengo mi sueldo del hospital, ¿no? Obviamente, que te hace poder emprender con un poquito más de tranquilidad, pero obviamente no ingresábamos. Claro. Pagábamos a todo el mundo y yo no cobré hasta eso 5 o 6 años después. Luego ya me puse un sueldo de 2.000 euros al mes, una cosa así, ¿eh? No fue hasta que entró el fondo de inversión que no me puse un sueldo, digamos, de mercado. Entonces entró este director financiero que se llama Agustín. Y nada más entrar empezó a poner números, es decir, teníamos que contratar a más gente. A mí me daba como vértigo, porque yo todavía iba con la boina provincialista de, pero ¿cómo voy a contratar más que quiebro? ¿Sabes? Claro, pero al que me final, arruino. que entre otra persona de otro perfil completamente distinto al tuyo y que ve que el negocio funciona y que hay que contratar
y que además empiezas a contratar y empiezas a tener más alumnos, porque al final igual estabas perdiendo muchos alumnos previamente porque no tienes capacidad para absorberlos, porque no había quien cogiera el teléfono porque comunicaba. O sea, te has dado cuenta que eso es así, pero tienes que hacer esa peregrinación, ese trago de humildad de no llego a este nivel porque mi mente no está hecha para eso, Claro. Hacerlo, contratarlo, oye, y asumir los consejos que te dan, porque luego hay gente que no es capaz de asumirlos, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando Agustín entró me dijo, oye, necesitas un contable, y dije, pero el contable... ¿No eres tú? Claro, no son distintas. Te rompe la cabeza. Ah, no, que es distinto. Entonces, oye, te acabas dando cuenta de la importancia de tener cierto control de la caja para no venir del éxito, para realizar las cosas bien y poder optimizar la caja cuando la tienes, cuando no, ¿no? Nosotros, pues, no sé, en 2015, 2016 tendríamos pues alrededor de 2 millones de Vita aproximadamente. Con una facturación pues en torno a 4 millones, ¿no? Más o menos. Vale. Tendríamos un 50% de margen, ¿no? Buena EBITDA, ¿eh? Sí, muy bueno. Bueno, es buena evita, buen margen, ¿no? En docencia, probablemente, en educación, los márgenes habituales están en torno a un 30 o un 35. Probablemente estaba un poquito hinchado el evita porque teníamos sueldos, pues quizá que no eran de mercado, ¿no? Claro. Y unos gastos pues más inferiores, o porque currábamos como negros porque la empresa era nuestra, ¿no? Claro, total. Vale. Ok, y luego se adquirió el fondo, ¿no? ¿Que compró una participación o cómo fue eso? ¿Compró una parte? Bueno, o sea, yo no tenía ni idea de que las empresas se pudieran comprar o vender a nivel de la vida diaria, ¿no? O sea, claro. yo creía que eran grandes transacciones Claro. de Repsol, Telefónica, de las grandes compañías, no negocios de a pie, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que debe haber gente que busca negocios en función de las cuentas que depositas, simplemente porque obviamente nosotros íbamos muy bien, las cuentas así lo acreditaban, y un día pues nos llegó pues un asesor de M&A, oye, que queríamos reunirnos con vosotros porque vais muy bien y tal, y, bueno, pues vamos a reunirnos. Y nos reunimos con un asesor de M&A que ya vino directamente con uno de los empleados del fondo G-Square, les contamos la historia, cómo funcionábamos, no me había pasado nunca, ahí pasó, y luego nos llevó pues una letter of interest, la carta de intenciones, y hostia, ¿no? ¿Esto qué es? Y 5 millones y medio, ¿cómo? 5 millones y medio vale nuestra compañía, no puede ser. Y dicen, no, que es 5,5 evita. O sea, que era mucho más de 5 millones. Y yo, ¿pero qué dices? Estos tíos están locos. Estos tíos están locos. ¿Y eso era por comprar todo el 100%? ¿O bueno, no? sí, las ofertas siempre son del 100%, claro, ¿no? Claro. La valoración de la compañía, Sí, ahora sí, lo sé, sí, ¿no? sí. Y luego ya entra la discusión, ¿no? De qué Claro. socios se quedan, cuáles no. Claro. Pero bueno, al final la realidad Pero es ahí, que... ahí no vendisteis, 2017-2018 no vendéis. Luego yo he visto publicado... Hicimos en 2017 Sí. vendimos una parte. Que fue al final 8 veces y media evita aproximadamente, sobre 2,7 que era la evita que teníamos entonces. Vale. Ahí entró G-Square, entró en mayoría, compró un 70% en ese momento y se guardaron una opción de compra sobre el resto, pero al final, ¿por qué dejé yo entrar a un fondo de inversión? Hacer caja inicialmente y quitarte... Pues también haces caja, dices, oye, te llevas una parte, pero sobre todo, primero, yo odio las empresas familiares, no quería abocar a mis hijas a dedicarse a lo que me había dedicado yo, y creía claramente que entrar a un fondo de inversión ayudaba a viabilizar a Mir a largo plazo, a darle continuidad, a profesionalizarlo y a llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Claro, oye, ¿por qué odias ese rollo? Que a mí también me pasa, de empresa familiar, rollo dinastía. Pues porque estoy seguro de que va a haber alguien mejor que mi hijo para llevar una compañía. O sea, obviamente él va a estar mimetizado, lo voy a criar, pero tú tienes un sesgo de selección, que es tu hijo. Total. O sea, estoy completamente convencido de que hay mejor gente que Patricia Botín para llevar el Santander. Estoy seguro. Claro. O sea, pero, ojo, tiene cosas buenas, ¿no? No, que seguro que pero meritocracia y al final... Claro, meritocracia, porque al final es decir, y luego viene el cuñado y el heredero y las peleas y por qué no has metido a mi primo, ¿no? Entonces, yo he vivido pues de cerca al final pues empresas que los nietos las destruyen, ¿no? O sea, lo que dice el dicho. Total, ¿no? y se enrarece mucho el ambiente. Sí, tercera o cuarta generación destruye el patrimonio. Claro, coño, dilapida. porque empieza el cuñado de turno a decir, oye, si tiene más que tú y si tiene un puesto, porque al final innegablemente pues metes acabas pues haciendo cosas que no debes.
debes, metiendo gente en la familia de la compañía, más, y al final son todo familias que mientras eso fluye, todo va bien, pero llega momentos en que las cosas o no fluyen o tienes que tomar decisiones complejas y si está metida la familia, pues es más difícil. Claro. Y yo a mí mismo, yo lo había vivido, ¿no? O sea, yo pedí el dinero a mi hermano, pero al final luego meter a tu hermano, a Lorena, que era mi cuñado, pues te genera tensiones que no vienen al caso, que al final es lo que todo el mundo hace. Entonces yo tomé la decisión de no meter a nadie más conocido en la compañía, Claro. a nadie más, por muchas veces que me lo han pedido, mira, no se mete a nadie conocido en la compañía. Sí, no involucras emociones. Eso... No, lo intentas profesionalizar. Y entonces, Sí. bueno, pues eso, ¿no? Entonces, eso fue, y seguro porque además estaba convencido de que gente profesional en hacer crecer compañías nos iban a ayudar. Y obviamente, pues sin duda nos acercamos, aunque mayoritariamente el crecimiento de la compañía fue orgánico, pues pasamos de 3 de Vita a 30. ¡Qué barbaridad! En 4 años. Luego la sinergia fue buena. ¿Pasasteis de 3 a 30? Sí. ¿1 por 10 de vida en cuántos años? En 4. ¿Y cómo lo hicisteis? Bueno, pues fue básicamente el boom de Italia. Italia en aquel momento, Italia empezó en 2014, pero en Italia hicimos una cosa que fue alucinante y que ha servido de tesis doctoral a algún alumno allí. Hicimos el pagarse a pruebas no opcional, sino obligatorio, porque era la manera de inculcar la necesidad de una academia en un examen que empezaba, porque no había un examen MIR en Italia, sino que empezó en 2014. Vale. Mucha gente estudiaba por libros, pero fuimos nosotros el primer año 800 y 9.000 por libro. Acabamos con 9.000 en nuestra academia y 100 por el libro, ¿no? 9.000 alumnos en Italia. En Italia pasamos pues de 0 de Vita o un Evita negativo en 2014 a 13 millones de Vita, Wow. que fueron orgánicos puros, ¿no? Pues de ahí vinieron 20, hicimos alguna adquisición también en España y alguna adquisición en Latinoamérica, ¿no? También, que nos ayudó a crecer, pero mayoritariamente fue desarrollo orgánico. Pero ¿en qué te ayuda el fondo, ¿no? Oye, mira, tienes que contratar un director financiero como Dios manda. Oye, y una cosa que yo he aprendido es que si tú ofreces un salario de 200.000, tienes un tío de 200.000. Claro. O sea, tienes un tío que vale 200.000. O sea, porque si no lo vale, lo vas a echar. Y al final te das cuenta que aunque pagas un sueldo de 200.000, que yo los acabé pagando, pues tienes un tío que lo vale. O sea, al final el mercado ha acabado posicionándose en estas cuestiones así. Y es duro, hombre. ¿Una persona vale lo que gana? Obviamente no, ¿no? Obviamente no, pero... un tío que pide eso sabe que lo puede aportar en la compañía porque si no, no lo pediría, ¿no? Entonces, claro. No, y lo eso que te has ayuda dicho. a quitarte ese miedo que yo tenía cuando contraté a Agustín por 50.000, que me aterraba, a contratar un tío por 200, ¿no? Claro. Y te quiero preguntar, porque claro, abrís Italia, pasáis de 0 a 13 de vida. Es una historia trepidante. La verdad es que crecéis como la espuma. ¿Cuáles son las 2, 3 claves de éxito que puedes extraer como perlas? Bueno, a ver, aquí hay 2 personas que son claves en este éxito, ¿no? Entonces, en Italia es Antonio Mancini, que es médico y fue mi socio italiano todo este tiempo y es un genio y alma mater de todo aquello. Un socio que reme contigo, que sangre contigo y que lo entienda bien y que sea listo y vivo. Y aquí en España, pues otras de las líneas que orgánicamente conocimos y que funcionaron, pues fue con Kazuhiro Tajima, que es un psiquiatra que había sido alumno y profesor y que desarrolló toda la parte del PIR, de psicología, y luego, mírate, es un tío que es emprendedor puro, ¿no? Siendo su mujer, había dedicado un poquito a la estética, montó toda la línea de wellness en AMIR de medicina estética, es un máster que aporta un montón de alumnos y de beneficios, ¿no? A lo mejor un curso que cuesta 2.000 euros del MIR, pues el del máster de estética, ¿no? Pues puede llegar a costar casi 8.000 euros, ¿no? Y una de las cosas que nos pasó, que teníamos toda la cantera de antiguos alumnos, ¿no? Que al final la medicina española tiene cosas muy potentes y muy buenas, pero al final cosas muy malas es que una vez que estás dentro, pues la carrera profesional es mala, eres adjunto con 30 años y has llegado prácticamente a tu techo profesional hasta los 65, con 30 años ganas pues 60.000 euros brutos anuales con guardias y con 65 vas a ganar prácticamente lo mismo. Entonces la gente acaba un poco quemándose en el sistema por la poca promoción en distintos ámbitos. Pero eso es grave, eso desmoraliza. Eso desmoraliza un montón, mucho. Sí, mucho, me parece mucho. grave, ¿eh? O sea, es gravísimo, es gravísimo. En España está súper bien el acceso al MIR, es nacional, por favor que eso no cambie, porque es una cosa buena, que compiten las comunidades por llevarse los mejores, por eso es nacional. Si al final tú haces un MIR de Andalucía y un MIR de Cataluña y un MIR de Madrid, vas a
dividirlo, no van a ofertarse las plazas y va a competir la gente por ofrecer su mejor versión. Al final, que haya competencia es bueno, que los hospitales compitan un poquito entre sí es bueno. Por ejemplo, en Madrid, que tenemos área única y libre elección, hace que la gente se ponga un poquito las pilas para no perder pacientes y mantenerse vivo. O sea, la competencia es buena en cualquier caso. Entonces, que no tengas hambre profesional, promoción profesional, acaba corrompiendo y rompiendo el sistema, incluso un tío tan vocacional como un médico, no lo dudes. Y ver cardiólogos digestivos que quieren hacer máster de estética para poner botox, pues es muy lamentable. Sí, y muy lamentable. Faltan incentivos también. Claro, hombre, Fijo incentivos de todo tipo. De todo tipo. O sea, a una persona se la puede incentivar con dinero, que es lo más fácil, con carrera profesional o con reconocimiento, ¿no? Empresarial, ¿no? Total. Al final el médico tiene el reconocimiento del paciente, que es súper importante, Claro. pero al final acabas necesitando más cosas. Claro. Más. Oye, una cosa, Borja, vamos a cerrar el capítulo empresarial con una última pregunta que no quiero que se queden algunas preguntas de medicina que te quiero hacer y lo lado más personal. Entonces, la última pregunta que te haría desde el punto de vista empresarial es, oye, al final he leído que en 2021 vendéis ya vuestro 30%, o sea, el 100% de las participaciones las vendéis a una valoración de 15 veces EBITDA, que si eran 30 millones son 550 millones de euros. ¿Cómo es este momento? ¿Cómo se cocina y cómo se negocia? ¿Y qué sientes? Porque te he oído decir en algún momento, y me comentabas antes y tal, que es como, oye, que emocionalmente es duro porque te desprendes de algo que es muy tuyo, ¿no? Emocionalmente es duro. La verdad es que este proceso, además, coexistió con plena pandemia. O sea, te hablo de 2021 cuando fue. Yo estaba... Pero claro, esto es cuando se materializa. Durante todo 2000... Yo estaba de excedencia en aquel momento En 2020 yo estaba de excedencia porque había nacido mi segunda hija, Adriana. Pero cuando empieza el COVID... Yo soy médico, me siento muy médico y me encanta sentirlo. Y tengo una profundísima vocación. Y yo me reincorporo a mi plaza donde está de excedencia, en la Cruz Roja. Monto la UCI del hospital de IFEMA, me voy al hospital de Parla a currar. Luego se tranquilizó, pero con la segunda ola volví al hospital Zendal, también voluntario. Fui de los pocos voluntarios junto con Conchita, mi mujer actual, que nos fuimos allí de voluntarios. Momentos duros, Joder. Momentos duros, pero fíjate, ¿no? Tanto Conchita como yo, que éramos los voluntarios, junto con Lara y Antonio, dos anestesistas que conocimos allí, y Nacho Puyol, ¿no? Nuestro jefe en la UCI, creamos un equipo de gente madura que arropábamos a todos los que llegaban un poquito desplazados, porque es verdad que el Zendal llegaban los obligados, pero oye, ver gente más madura, a mí que me conocían todo el mundo prácticamente, ¿no? De esas edades y esas generaciones, coño, está aquí Borja, ¿no? Me hacía a mí una responsabilidad añadida de compromiso, de ayudarles en esa transición. Hicimos un equipazo, o sea, creamos un equipazo, hicimos unas cosas allí. O sea, yo no he currado tanto en mi vida, feliz, de una sonrisa, de oreja a oreja, porque el alma de un voluntario no tiene una fuerza equiparable, ¿no? Pues allí durante el Zendal yo me acuerdo, tío, que tenía reuniones, me tenía que poner una camisa y en un hospital un poco barraco me ponía una camisa y de cintura para abajo, no iba a estar desnudo, que es la broma fácil, ¿no? Pero estaba vestido de médico, ¿no? Sí, de médico. En reuniones, porque era todo online, ¿no? En reuniones en las que teníamos esos coffee meetings en los que se ofrecía la compañía, ¿no? Pues igual tuvimos 40 coffee meetings en los que empezábamos a las compañías, a los distintos fondos de inversión, ¿no? Claro. Súper interesantes todas ellas, ¿no? Porque tú tienes tu historia que la vuelves a contar, pero los fondos de inversión tienen la suya, que te la cuentan y también te interesa, ¿no? Claro. Pero aquello fue una época extremadamente dura, compleja y complicada, ¿no? Además, yo hubiera preferido probablemente no vender mis acciones. Yo no tenía intención de vender mis acciones, pero había una opción de compra que G-Square ejecutó. Entonces, ya en el momento dije, bueno, pues si van a ejecutar la opción de compra, quizás sea el momento yo también de salir y hacer alguna otra cosa profesional. Pero, hombre, obviamente te llena de gratificación, ¿no? Aquello una operación de esas características, Claro. verte en esas ligas con la gente de los grandes fondos, ¿no? Con KKR, con CVC, los súper grandes, ¿no? Sí. Y conocer gente súper lista, súper interesante y súper inquieta. Hay gente muy brillante en ese mundo de los Hay fondos. gente súper brillante, o sea, Claro. súper brillante y muy viva, ¿no? Porque la gente que se dedica al private equity, ¿no? Es gente que conoce empresas, que están en consejo de administración, o sea, es gente con mucha experiencia, muy viva y que vive en el mundo real, ¿eh? Sí, y que tiene mucho comparativo. No es un analista de bolsa que se dedica a hacer una cosa de la que no son gente que trata a personas. Y ojo, al final el éxito de esta vida de cualquier empresa es generar admiración en tu equipo, que curres como el que más. No que lo parezca, sino que te lo vean, pero que gestiones personas, Claro. crisis y relaciones interpersonales. O sea, Sí. que tú que estás emprendiendo y que tenéis aquí una compañía, sabéis que esto es el día a día. O sea, Sí. gestionar y que la gente sienta su ego reconocido,
Las cosas bien cuando están bien, las cosas mal cuando están mal. O sea, esto que decimos siempre, ¿no? De decir a la gente cuando lo hace bien es tan importante, macho. Súper. Es tan importante. Eso lo dice mucho Richard Branson de Virgin, que pues todo el mundo es como una flor, ¿no? La tienes que regar o se marchita y se muere. Sin duda, sin duda. Borja, si no quieres no me contestes, pero es que quiero saber, porque tuviste que negociar muy bien para pasar de una primera valoración que te multiplicaron por 8 el EBITDA y esta vez por 15. Entonces, ¿cómo fue esa negociación final de salida? Bueno, a ver, hay una cosa... Tips de negociación bueno, para la gente que va a emprender y quiera vender su empresa. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, una de las cosas que yo he aprendido a nivel empresarial es que si una cosa tiene uno de Evita y otra cosa tiene uno de Evita, valen más juntas que separadas. Bien. Porque cuanto más gordo sea el Evita, que lo tuve que aprender, más multiplicador te van a dar, porque implica, en cierta medida, más estabilidad del negocio. Y más cuota de mercado, ¿no? Más cuota de mercado, más estabilidad. O sea, y si tienes una empresa con 2 empleados, vale mucho más que una con 1 y 1, ¿no? Vale. Porque tiene más inercia, más volumen, más cuota de mercado y más empaque. O sea, más solera. Sí. Bueno, a medida que va avanzando el Evita, los multiplicadores van siendo muy superiores, ¿no? O sea, también te diré una cosa. O sea, se pilló una burbuja del private equity. Claro. Es decir, había exceso de liquidez en todos lados. Salíamos de una crisis financiera, del COVID y del dinero gratis, ¿no? Sí, o sea, había pasta, ya con había pasta. con el Euribor negativo. Había una cantidad de pasta, le quemaba a la gente en las manos. Sí. Entonces, como le quemaba a la gente en las manos y en el banco te daban 0, incluso te cobraban dinero por tenerlo ahí, Sí. pues hubo un poquito de burbuja del private equity. Esos multiplicadores de 15 veces no se van a volver a ver. O sea, el perfect timing, ¿no? Sí, el timing desde luego es perfecto, ¿no? cómo te Y cambia? escucha, Sí. ¿qué se juntó? Sí. Perfect timing en cuanto al private equity. Perfect timing en cuanto a la formación online y Claro. de médicos post-COVID, ¿no? Entonces era el momento idílico, ¿no? Qué bueno, y que qué es un bueno. negocio muy estable en muchos países, con muchas verticales ya, ¿no? Porque eso les gusta mucho a la gente, ¿no? El examen que sea repetible, lo más oficial posible que lo haga el Estado, ¿no? Y tenemos en Italia, en España, en Latinoamérica, en múltiples sitios, y eso le daba pues mucho atractivo, ¿no? Oye, y pregunta súper personal. ¿Una operación de estas dimensiones, de esta magnitud, te cambia la vida, por un lado? Entonces es una pregunta. Y por otro lado, ¿se te puede ir la olla? Sin duda. O sea, es peligrosísimo. Es peligroso. O sea, es peligrosísimo. Hay que O sea, tener- la ambición te da hambre y el hambre te mantiene vivo, alerta, sano, fresco y lozano. O sea, una cuestión así, o sea, tienes peligro de todo tipo y el peligro mayor es la pereza, ¿eh? ¿Ah, sí? Que te hablo de la pereza, ya lo tengo todo hecho, ya puedo dedicarme y eso es peligrosísimo. O sea, que te aplatanes y te vengas abajo. Claro, ¿no? Que te aplatanes es el principal potencial mayor de los males, ¿no? Porque te puedes abandonar Ya. a vicios, a cosas malas, insaludables, no hacer deporte. O sea, rollo estrella de Hollywood del rock marchita. Pero obvio, se está todo inventado. O sea, Claro. es que esto lo hemos visto 1000 veces. ¿Y por qué? Y tú no eres distinto a cualquier otra de las personas que puedes acabar marchitándote. Entonces, yo mismo he sufrido o he visto en mis carnes el riesgo potencial. Entonces, tienes que cuidarte mucho más. ¿Y cómo te controlas? Pues hombre, pues rodeándote de buena gente que te tire de las orejas, que te dé capones, Claro. si se te está yendo la olla, ¿sabes? O sea, y yo gracias a Dios para eso tengo un gran apoyo de amigos que me quieren muchísimo y que me dan capones si me va la olla. Sí. O si me salgo del camino, a mis hermanos y a mi familia y a Conchita, a mi O sea, pareja, que me las dan, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Y que yo me las dejo dar. Pero Son tú te pones, sanísimas, pero- las collejas son no lo sanísimas. dudes que son sanísimas, claro que son sanas, si no te mantienen vivo Claro. y respirando. Claro. Porque en algún punto, algún pico de ego ¿no? habrás sufrido. Pues no lo dudes, Claro. o sea, y yo he tenido mucho ego, pero también muchas curas de ego, ¿no? Claro. Salir de la propia compañía que has fundado y tal, pues también te da curita de humildad, ¿eh? Claro. Pero bueno, o sea, pero escucha, esa potencialidad existe, esa potencialidad yo la he tenido, esa potencialidad yo la he sentido, y yo he sabido, pues, a día de hoy, pues, Controlar. rehacerme y volver a tener las inquietudes, aspiraciones, objetivos que me alimenten, que me mantengan vivo, y aquí es clave el deporte y la familia. Deporte y familia, ¿no? Dos Sí. tips fundamentales. Sí. Bueno, vamos a entrar fuerte en el tema de la medicina, porque hay varios temas que has comentado antes en España. ¿Cuál es la situación? ¿No? Porque hay veces que da la sensación de que los residentes se convierten un poco en esclavos hospitalarios. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Hay riesgo? Bueno, o sea, naturalmente que hay riesgo. Es decir, lo que pasa es que, gracias a Dios, es muy difícil matar a un paciente. O sea, Claro. y el ser humano está a pruebas de R1, ¿no? O sea, a ver, y también ha ido mejorando un poquito la supervisión, pero tú cuando llegas al hospital, o sea, yo cuando llegué al hospital,
podía ser un genio teórico, pero no sabía tocar un paciente ni hacer una historia clínica como Dios manda. Claro. Y obviamente, pero esto es muy variable en función del servicio en el que caigas o del tío con el que caigas, la supervisión puede ser buena o ninguna. Entonces, nosotros ahora ya hace tiempo que se prohibió a los R1 dar altas en el hospital sin que lo firmara alguien más mayor que tú. Pero esto antes no era, ¿no? Entonces, obviamente, eres médico, estás formado, pero estás haciendo una especialidad, entonces tienes que tener un trabajo progresivo, con una responsabilidad creciente y no abrumadora de entrada. Entonces, esto por una parte, ¿no? Y falta todavía mucho que hacer, aunque hemos ido mejorando mucho en esta supervisión. Pero el residente, desgraciadamente, todavía se considera mano de obra barata, y lo eres. Claro. Ojo, y ese trabajo forma parte de tu aprendizaje y de lo que tú necesitas. Pero escucha, o sea, es alucinante, o sea... obviamente de algún lugar viene la palabra residente, ¿no? Claro. Porque resides en el hospital, o sea, estás un montón de tiempo en el hospital que tú necesitas para tu aprendizaje. Pero bueno, el hospital te das cuenta que es súper jerárquico, o sea, se parece mucho a la disciplina militar, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Claro. Especialmente en algunos hospitales muy universitarios, ¿no? O más antiguos, como puede ser el hospital clínico, súper jerárquico. Y bueno, pues el residente tiene una responsabilidad alucinante. De R1 debería ser potencialmente creciente. O sea, es decir, que tú el 80% de lo que necesitas aprender en tu vida médica lo aprendes de R1. Pero ese tiempo de R1 tendría que estar un poquito más supervisado de lo que está y un poquito más acompañado de lo que está. ¿Y qué te parece otro tema potencialmente polémico, que son las guardias, que quizás exceso de horas, agotamiento, cansancio, y que incluso puedes llegar a colapsar y tener que atender a un paciente de urgencias y estás agotado físicamente? Vamos a ver, ¿las guardias de 24 horas son una locura? Sí. Que tú en la hora 20 estás muchísimo más espeso que en la 4, no tengas ninguna duda. Claro. ¿Que hemos cometido todos cagadas por estar más cansados de la cuenta? Estoy convencido. Pero esto sí que se ha estudiado. Por ejemplo, se estudió en UCI hacer, en lugar de guardias de 24 horas, turnos de 8 horas, ¿no? Como hacen las enfermeras, por ejemplo, que siguen haciendo turnos de 8 horas. Aumentaba la estancia media. Porque nadie tomaba responsabilidades del paciente, ¿sabes? O sea, tú el siguiente. Si hay un equipo que se encarga o un tío que se encarga, entonces se asumen más responsabilidades. Te lo digo a efectos de que nos organicemos, ¿no? Es decir, pero a mí me preguntas, yo creo en la guardia, creo sinceramente en que un guardia de 24 horas es el modelo de cuidar a los pacientes la mayor parte del tiempo, pero lo que creo que es inevitable es el descanso después de la guardia. Vale. Que es una cosa que no hemos hecho. O sea, es que ya no te hablo de las 24 horas de guardia, sino que a veces hemos estado 32 horas en el hospital y que todavía se sigue estando. Es que te quedas dormido de pie. Pero no lo dudes. Y que es que luego, además, los residentes muchas veces se quedan porque si no les deja operar el adjunto no sé qué. O sea, y el paciente no lo sabe. O sea, como meritocracia, ¿no? Claro, mira, como lo de calentar la silla, ¿no? ¿Cuánto ocurres tú? ¡Hala! O sea, eso que hay mucho en España de calentar la silla e irte el último. Sí. Pues aquí igual, o sea... No es que debería ser obligatorio salir del hospital 24 horas después, ¿no? Porque, a ver, en el hospital de R1, probablemente en lo que es la puerta lo llamamos a la urgencia, es posible que ahí 24 horas sea un infierno. O sea, creo que tal vez ahí sí que 24 horas pudiera ser excesivo. Pero en el resto de las guardias, en la que hay más de una persona o que puedes medio organizarte, a veces dormimos, Dormimos 2 o 3 horas. Pero bueno, puedes no dormir, ¿no? Puedes no dormir. Pero bueno, no me parece mal el esquema de 24 horas de guardia del hospital, siempre y cuando los descansos estuvieran garantizados de al menos un par de días para recuperarte de eso. Y luego, Borja, hay otro tema que es de muchísimo interés, que es, oye, España, medicina y dinero. Porque, por ejemplo, nos comparamos... Es decir, un médico se puede forrar, puede ganar pasta, porque en Estados Unidos da la sensación de que están mucho más cotizados y que tienen más prestigio. ¿Cómo es el comparativo? A ver, me quedo sin duda alguna con el modelo español. Vale. Tenemos un modelo público y universal del que me siento profundamente orgulloso. Creo que hay poquitas cosas en las que estaría de acuerdo con el modelo público, siendo yo un empresario, ¿no? No voy a entrar, quizá probablemente la gestión privada esté de acuerdo con ella, por la política de incentivos, carrera profesional, que se suele hacer mejor, pero creo que el hospital tiene que ser, la sanidad tiene que ser pública. ¿Qué es lo bueno de la sanidad pública? O sea, tú estar en una consulta delante del paciente y sabiendo que le estás ofreciendo tu mejor versión y los mejores recursos sin estar echando la cuenta, es muy sano y es muy noble la relación médico-enfermo en España. O sea, en Estados Unidos, no tengas ninguna duda, e incluso en las privadas en España, ante hacer una prueba y no, se hace.
para facturar, o sea, tal cual te lo digo. Ah, pero bueno, si en realidad es inocua. No hay nada inocuo en esta vida, nada. Todo tiene sus costes. Entonces, esa relación es sana. Entonces, oye, te estoy diciendo entre hacer una prueba y no, que puede ser la versión en España, pues no la haces por no generar ni gastos al sistema ni al paciente problemas. En la privada, en España, igual la haces, ¿no? Dice, bueno, ante la igualdad la hago por facturarlo, pero es que en Estados Unidos tiene la sensación muchas veces de que te están robando. Claro, o sea, claro. Escucha, como cuando tú vas al taller con el coche, y dices, hostia, me están sisando. Manolo. Tenía que cambiar yo la junta de la trócala, ¿no? Entonces, eso pervierte el sistema. Vale, y al vale. final, te digo una cosa, o sea, Sí. al final... la vocación existe, cuidar al paciente existe, pero la gente se acaba acostumbrando a esa parte y acaba pensando en la facturación a fin de mes. Vale, pero entonces vamos a la creo parte en esa de- relación, Sí. creo en esa relación. Sí. Creo que no hay que viciarla en eso. Otra cosa es que haya recursos y que al médico se le pague adecuadamente y sobre Eso. todo que se incentive, ¿no? Es decir, oye, si no tengo lista de espera, perfecto. Satisfacción de los pacientes, perfecto. Oye, mi mortalidad, ¿por qué no se publica la mortalidad? Claro. O sea, un tío se va a operar como al matadero y no sabe ni quién le va a operar ni dónde le va a operar. O sea, ¿a ti no te gustaría saber si yo te voy a operar del corazón qué hospital tiene menos mortalidad que otro? ¿O qué cirujano cardíaco tiene menos mortalidad que otro? Sería una cosa obvia. O sea, que KPIs hubiera que claros y publicar. visibles para todos, ¿no? ¿Qué? Métricas y KPIs para todos. Obvio, Sí, sí. sin duda, especialmente en cuestiones de mortalidad. Pero eso no se publica, porque, oye, macho, claro, pero todos sabemos que hay gente que tiene más mortalidad que otra. Y todos sabemos dónde mandaríamos a operar a nuestro padre y dónde no. Pero el paciente de a pie tendría que saberlo y promocionar a ese cirujano, desde luego. A ver, ¿en Estados Unidos se forran? Sí, se forran, desde luego, pues pueden llegar a ganar pues 1 millón de euros, Wow. un médico normalito, ¿no? Y 500.000 cualquiera, ¿no? No hace falta llegar a esos extremos, sí tener carrera profesional, incentivos y promocionar a la gente que sea mejor, ¿no? Pero sí mantener un poco esa pureza de la relación médico-enfermo, haciendo sin duda que eso en España nadie tiene ninguna duda Claro. de que el médico está haciendo lo mejor para el paciente. Vale, pero vamos a medidas, acciones políticas que se podrían tomar, porque vamos a ver, la medicina en España funciona bien, me lo acabas de dejar muy claro. Perfecto. Oye, ¿cómo podemos hacer para que los médicos en España ganen más? Es decir, ¿es destinar una partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado mayor o cómo hacemos? A ver, no lo dudes, o sea, el 70% del gasto en sanidad son sueldos. Claro. Entonces, aquí hay que optimizar. Probablemente haya cuestiones que adelgazar un poquito la estructura de la gestión, pero desde luego al médico hay que pagarlo más, 100%. Pagarlo más de salario, pagarlo más por hora de guardia y pagarlo más por todo. O sea, no es normal, o sea, que ese médico gane tampoco, ¿no? ¿Y eres optimista? ¿Eres optimista con el cambio? No, porque va a costar mucho. O sea, eso no va a haber nadie que dedique una partida presupuestaria gigante para hacerlo. Porque además el médico es muy abnegado, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero porque habría que destinar muchos recursos. Es decir, yo progresivamente no haría que la gente se tuviera que ir a la privada corriendo. Los hospitales públicos, que son gigantes y estupendos, están cerrados la mayoría del tiempo por la tarde. O sea, ampliaría el horario, ampliaría los sueldos, y me intentaría volver más eficiente y desde luego pagaría más a los médicos. Porque tenemos un buen sistema, pero desde luego hay que mejorarlo, porque si no acabará habiendo lo que está habiendo, ¿no? Pues espantada de profesionales médicos. Que es una pena. Ya no a Estados Unidos, sino a Alemania o al Reino Unido, que te pagan el Claro. doble, ¿no? Médicos de España, no os vayáis, os apoyamos, ¿no? Sí. No, por favor, pero desde luego hay que hacer para que se queden, ¿no? Claro. No basta por decir, oye, se van, claro que se van. Claro. Se van a donde les pagan más, Claro. obviamente, ¿no? No, y son buenísimos. Yo siempre he ido me ha pasado cualquier cosa, me he sentido extraordinariamente bien atendido. Vamos a un par de temas más emocionales. Oye, ¿cómo se siente cuando salvas vidas? Porque tú al final eres, oye, doctor en cardiología, estás en activo, muy en activo. ¿Cómo te sientes cuando salvas vidas? Bueno, pues la verdad es que te sientes plenamente bien, ¿no? O sea, obviamente pero es algo también que te vas acostumbrando a salvar vidas, ¿no? Es decir, es tu día a día, pero oye, cuando haces una cosa bien y salvas una vida, pues oye, es una cosa que es maravillosa. Pero, por ejemplo, una de las cosas en las que yo estoy potenciando ahora mucho, porque un médico es muy difícil que salve una vida. O sea, es decir, que digas, a este tío le he salvado la vida, ¿no? O sea, a este tío. O sea, desde luego, lo que tiene que hacer un médico, desde luego, es acompañar al paciente, no hacerle daño, que es una cosa que los médicos hacemos muchas veces, sin querer, ¿eh? No digo adrede, pero efectos adversos con fármacos innecesarios o con pruebas innecesarias. Pero oye, salvar una vida, cualquiera de nosotros podría salvar una vida. Y eso es una cosa que estoy yo haciendo mucho ahora. Yo me he dedicado toda la vida a la UCI cardiovascular, que es donde llegan los infartos, donde llegan malísimos, tratarlos. Y los infartos no mueren de infartos, sino que mueren de una arritmia que se llama fibrilación ventricular,
que hace que el paciente se muera antes de llegar al hospital. Cuando tú dices, este paciente se murió de viejo, no se murió de viejo, se murió de un infarto. Se murió en la cama, se murió de un infarto. El 80% de las muertes que ocurren súbitas son infartos. Sí, las dulces de ancianidad son infartos. Son infartos, nadie muere de viejo. La muerte de viejo no existe. El viejo quiere morir de más viejo y los viejitos mueren de un infarto. Claro. Entonces, la muerte por el infarto, el 60% de las veces ocurren en casa. El 60% de las veces son presenciadas. Y esa arritmia de se me desvaneció se puede curar con un desfibrilador, con el acceso precoz a la desfibrilación. Ni pastillita debajo de la lengua, ni salsa de caracol. O sea, lo que salva el pellejo a un paciente es la desfibrilación. Tú, un paciente que está muerto y le das un choque, lo salvas, pero es que lo salvas. O sea, cuando lo das, que esto nos pasa en el hospital, a nosotros con más frecuencia, porque nos fibrilan con más frecuencia los pacientes, es un paciente que está muerto, es la causa de muerte, le das un choque y se pone a hablar Pero contigo. ¿cuánto puede durar el corazón sin latir antes de morir? O sea, minutos. 20. 20 minutos, parado. 20 minutos puedes sacar a un paciente y que sobreviva. Pero escucha, cuando tú estás con un paciente en la sala de hemodinámica, que es muy frecuente que con un catéter demos al corazón y le provocamos esta arritmia, cuando yo lo provoco, que veo, porque en el monitor veo la arritmia, el paciente todavía no pierde el conocimiento, se empieza a sentir raro. Y digo, Fermín se va a marear, y Fermín hace y fibrila. Y yo digo, desfibrilador, y hago ¡pam! Y Fermín dice, doctor, ¿qué pasa? Tranquilo, Fermín, que he sido yo con el catéter. No tiene ni idea de lo que ha pasado. Fibrilación ventricular que yo veo, 100% salen. Claro. Pero cada minuto que pasa, disminuye un 10% las posibilidades de que ese paciente sobreviva. ¿Y el cerebro sufre? Claro, o sea, escucha, 10%. Es decir, que si pasan 15 minutos, que son los tiempos medios de reacción de cualquier UBI móvil, aquí pasa cualquier cosa, un tío se para y llamamos a un UBI móvil, 15 minutos va a tardar en Madrid, ¿vale? Es los tiempos medios. Pasamos de tener un 100% de probabilidades de que se salga a que llega en el minuto 9, tener menos de un 10% de probabilidades de que sobreviva cualquier persona de esta oficina. Escucha, y a partir del minuto 2 ya empieza a haber secuelas neurológicas. Ahí es donde sí te estamos dando masaje y tal, pero es decir, más allá de 20 minutos, el cerebro está frito en la mayoría de las ocasiones, frito. Claro. Y en la mayoría de las ocasiones de una parada de más de 5 minutos hay secuelas neurológicas de algún tipo. O sea, pero el cerebro sigue funcionando aunque el corazón no esté Sí, latiendo, claro, ¿no? claro, pero empiezan a morir neuronas. Claro. Empiezan a morir. Vale. O sea, tú no te mueres y te mueres para siempre, Claro. sino que empieza a morirse progresivamente. El corazón está parado y empieza el cerebro a morirse. Por ejemplo, en los ahogados, Como un atardecer. en los ahogados tardas más en morirte porque estás en frío, en agua fría, ¿no? Entonces eso enlentece, es como si estás congeladito, ¿no? Enlentece el deterioro. Pero desde luego, por eso, cuando nosotros a un tío en la calle lo han reanimado y le ha dado un choque, una ambulancia que tiene suerte que pasara, nos llegan a nosotros estupendos signos de la muerte y cuando los despertamos están estupendos y recuperados ad integrum. De ahí la importancia que es en la campaña que estamos haciendo en Proyecto de Reanimación, que son unas cosas, enseñar a reanimar y a utilizar el desfibrilador a los ciudadanos. Claro. Y una de las cosas es que la gente se asusta. ¡Ay! A ver si le voy a hacer daño. A ver, Meter un chute. claro, que está muerto. Claro. Es decir, que no se puede matar a un muerto. Claro. Que nada que hagas va a empeorar su pronóstico. Solo le Entonces, puedes resucitar. claro, es decir, solo puedes mejorarlo. Entonces, dale un choque, pero a la gente le da miedo, que es normal. Entonces, esta es una de las misiones que yo tengo que me apetece mucho porque disminuye drásticamente. ¿Ese es un nuevo proyecto de futuro que tienes? Sí. Vale. Ahora entramos a ese proyecto de futuro, pero terminamos la sección de medicina. Te quiero preguntar, escuché a Pablo Motos decir que cuando cardiólogos y médicos importantes, pues como expertos como vosotros, que abren un corazón a un paciente, son perfectamente capaces de ver cuáles son sus hábitos de vida, si hace deporte, si fuma, si bebe. ¿Tú qué consejos nos das para tener una vida saludable y una salud de hierro, fuerte o de roble o lo que quieras? A ver, esto es clave y es una de las cosas más difíciles en una consulta. Un paciente quiere medicinas, es más, bueno, la mayoría de los pacientes quieren una medicina y quieren una prueba. Lo más importante es cambiar los estilos de vida. El 40% de los cánceres, el 40% de las enfermedades en general podrían quitarse o disminuirse modificando los estilos de vida. Y aquí es no fumar, consumo de alcohol cero o moderado, o muy moderado, pero cero, idealmente. Y el ejercicio físico, ¿no? Y llevar una alimentación razonable, verduritas, carne de vez en cuando, pescado, o sea, cosas que parecen obvias y que todos más o menos, bueno, que nos parecen obvias a nosotros,
Pero es muy difícil convencer a un inglés que el bacon frito es malo. Es muy difícil, Sí, la sí. consulta, de verdad. Bueno, hay muchos españoles, ¿eh? Claro, ¿no? Es difícil. O sea, cada vez hay más cultura alimentaria, pero te sorprendería las cuestiones que encuentras en el día a día, ¿no? Entonces, explicar a un paciente todas estas cuestiones y que la pastilla más importante que tiene un paciente cardiópata que tomarse es no fumar, Claro. es difícil. Caminar todo el rato es difícil. Escucha, y es lo que más impacto tiene, de verdad. ¿El alcohol tiene mucho impacto negativo? ¿O es más fumar, no hacer deporte, tal? No tiene tanto impacto negativo un consumo moderado y razonable, lo que pasa es que hay un consumo abusivo, ¿no? Y la mayoría de la gente que hace un consumo abusivo no lo dice o no lo sabe, ¿no? Sí. Pero a ver, obviamente, entre tabaco y alcohol, fuera el tabaco, que es que además el tabaco no aporta nada, el alcohol todavía te lo pasas bien de Sí, vez te en llevas cuando, un ¿no? poco tal. Pero el tabaco es un cáncer obvio, hipernegativo y muy pernicioso, ¿no? Pero los estilos de vida, ¿no? El estilo de vida sedentario, o sea, el hacer deporte, ¿no? O sea, la obesidad es que la obesidad es horrible. O sea, ves, no, es genética, mentira, no es genética, cierra la boca. O sea, la obesidad no es genética, es de malos hábitos de vida. Pero mira, en mi familia somos obesos porque todos tenéis unos hábitos de vida pésimos. Donuts, Claro. mucho donuts. Sí. ¿A partir de qué porcentaje de grasa consideras que es ya obesidad? Obesidad, oye, te has pasado, vete al gimnasio. A ver, esto lo tenemos relativamente establecido, ¿no? Con los Sí. índices de masa corporal, ¿no? Vale. Que es por encima de 25, ¿no? ¿Sabes qué es, 25. que es el peso partido por la talla en metros sí. al cuadrado, ¿no? Por encima de 25, pues es sobrepeso. Pero vamos a ver, que no hay Sí que que se todo el ve. mundo sabe si alguien está gordo o no. O sea, no, me pesan los huesos, decía mi padre. No, estás como un centollo, papá. Te pesa el Michelo. Vale. Oye, y Borja, y hay una cosa que yo me planteo siempre, porque he visto que me apasiona, la serie del Doctor House, y veo que tiene un desapego absoluto de los pacientes. Lo veo prácticamente como, oye, voy a solucionar como que parece prácticamente que es como un detective, como Sherlock Holmes, ¿no? Que va a resolver un caso. ¿Hay vínculo emocional con los pacientes? Sí, no. ¿Cómo es esto en realidad? ¿Qué te dice tu corazoncito? ¿Que lo hay o que no lo hay? Que en algunos casos sí, que en otros Los no. hay siempre. O sea, los Siempre, hay ¿no? siempre. Forma parte del acto médico. O sea, y si, vamos, a no ser que seas el Dr. House o un psicópata. O un psicópata, que probablemente House lo era un poco. Seguro. Escucha, y un psicópata de vez en cuando en el servicio estaría bien para tenerlo encerrado en una jaula y consultarle un caso de vez en cuando. Claro que sí. Claro. Pero, es decir, forma parte del ser humano y forma parte del acto médico. Pero es que, escucha, el paciente cuando va quiere que le toques, quiere que le palpes, que le acaricies, que notes su cuerpo. Que Y eso empatices, es terapéutico. Claro. Claro. O sea, obvio que empatices, pero que... O sea, cuando un paciente va a la consulta está vendido. Está vendido. O sea, y los que nos hemos sentado, y yo me incluyo al otro lado de la consulta, vas vendido. Entonces, encontrar al otro lado un tío que es empático, que te hace la cosa más fácil, es terapéutico en sí mismo, hace que la entrevista médico-enfermo sea mucho mejor y lo hace todo más fácil, ¿no? Pero obviamente la implicación emocional no solo es positiva, sino que muchas veces es necesaria, ¿no? O sea, oye, tú te vas rayado a casa con un paciente y haces búsquedas, a ver qué se me ocurre, llamas a un paciente, es bueno, ¿no? Para intentar resolverlo. Escucha, obviamente, sin extremos, ¿no? Es decir, a mí se me muere un paciente y es un drama, Claro. lo paso mal, la familia lo pasa mal, oye, pero luego llego a mi casa y tengo que abrazar a mis hijas y a mi hijo, ¿no? Y estar en casa, ¿no? Y funcionar, ¿no? Obviamente, entonces tienes que distanciarte de cosas muy dramáticas. E igual que te distancias de cosas muy dramáticas, también te distancias, ¿no? De cosas positivas, como decías antes, Sí. ¿no? De salvar a un paciente. Pero vamos, obviamente la empatía, el apego emocional y el implicarte emocionalmente en medicina y en cualquier curro es bueno, es positivo y mejora el resultado. Absolutamente. Y para cualquier ámbito empresarial estoy de acuerdo. Oye, perdona, pero en la parte de una muerte inesperada de un paciente que tú entras a quirófano tal y dices, esto va a ir perfecto y tal, y de repente ocurre, ya te pasa a ti o compañeros o lo que sea, ¿eso cómo se encaja, cómo se digiere y cómo se supera? A ver, esta es la parte que se encaja muy mal. Esa parte horrible, A claro. ver, esta es la parte que se encaja fatal. Escucha, hay veces que es una cuestión que es inherente al propio acto y que puede suceder una reacción alérgica y que el paciente fallezca, que es un drama, ¿eh? Cuanto más joven es, peor, obviamente, ¿no? Pero también están los errores, o sea, que Claro, pudiera ser claro. una cosa imputable a un error que hayas cometido tú, o sea, que los tenemos, ¿eh? Claro. Que los tenemos, ¿eh? Como cualquier ser humano. Entonces, pues eso es un drama que se va fatal, Claro. mal y que te tienes que reconstituir y reponer. Claro. Pero obviamente... ¿En qué te apoyas? ¿En compañeros, en familia, en
Bueno, pues en no sé si compañeros, psicología. en familia, en gente que le ha pasado, ¿no? También, Claro, ¿no? En gente claro. con más experiencia, ¿no? Aquí la veteranía, ¿no? Obviamente te das dando cuenta de que todo se puede acabar curando, incluso los Claro. errores que tú has cometido, ¿no? Claro. Pero de todos modos es muy difícil que sea por un error en concreto, ¿no? Esto es como los accidentes aéreos, ¿no? Nadie se muere por un acto en concreto, sino que son una serie de consecuencias Total. que dan encadenadas y aleatoriamente en un paciente en concreto sucede No, y en y todo- todo va mal, ¿no? Y en todos los sectores ocurren, lo que pasa es que aquí se ve pues, de una forma muy clara. Oye, Obvio, sí. mira, te quiero preguntar, porque tú sigues muy en activo en el campo de la medicina, pero creo que te sigue picando el gusanillo emprendedor. Entonces, ¿qué proyectos de futuro tienes? Cuéntanos un poco sobre visión de futuro. Eso te pica, ¿no? Pero después de, entre comillas, ¿no? De haber hecho los deberes, ¿no? A nivel empresarial o a nivel económico, tienen que ser proyectos que te llenen de otra cosa, ¿no? Obviamente el aspecto económico está súper bien, pero tiene que ser otra cosa, ¿no? Y de aquí la importancia, ¿no? De proyectos de reanimación, porque realmente es una cosa que tiene impacto, ¿no? A enseñar a toda la población a salvar vidas y el acceso a la desfibrilación, ¿no? Y estoy con un proyecto, ¿no? Nuevo, distinto y que vamos a lanzar en breve, que no existe, ¿no? Y es, yo he conseguido ayudar a los alumnos a quedar, a aprobar el examen MIR, pero ahora quiero seleccionar una serie de alumnos con un objetivo, ¿no? Se va a llamar MIR 2000 y este MIR 2000 es para quedar entre los 2000 primeros. ¿Y por qué entre los 2000 primeros y no entre los 1000 primeros? Porque los 2000 primeros es lo que te da la llave para coger prácticamente cualquier especialidad en prácticamente cualquier lugar de España, ¿no? Entonces sería un programa específico, un curso muy específico, solamente no más de 100 alumnos vamos a coger para hacer esa customización para conseguir ese éxito súper individual y súper tutorizado directamente por mí. Construyendo sobre eso, porque claro, para eso ya es ir a la excelencia. Eso es excelencia, Sí. meritocracia y esfuerzo máximo, casi como alto rendimiento, un Rafa Nadal, pero de la medicina. Absolutamente, o sea, lo Claro. has dicho tú perfectamente. Es un centro de alto rendimiento del MIR. Alto rendimiento, vale. ¿Qué ingredientes hay que tener para conseguir esa excelencia? Porque, joder, es muy llamativo. Matrícula de honor, cum laude. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue? ¿Cuál es tu visión sobre este punto? La excelencia. Bueno, hay que tener hambre. Vale. Hambre. No eres más listo que el hambre, ¿no? Decía el dicho, ¿no? Y yo me acuerdo que me lo dijo un profesor, hasta que lo entendí me llevó tiempo, ¿no? Pero necesitas hambre, y ese hambre es ambición, que creo que es positiva y buena, bien canalizada, ganas de tener éxito personal, profesional, y talento, obviamente, ¿no? Talento, pero sobre todo es implicarte con todos los huesos y cada una de las células que tienes dentro de tu cuerpo. Es una condición sine qua non para tener éxito empresarial. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Pero ¿cómo lo resumes en una palabra? ¿Es convicción, compromiso? ¿Qué es más? Compromiso. Compromiso. Compromiso de lo que tengo de mi cuerpo y lo que no. O sea, y sacrificio. Claro, es decir, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar al sueño, hay que renunciar a planes, hay que renunciar a salir por tu objetivo. O sea, si no, no salen las cosas. No salen. Borja, oye, se nos echa el tiempo encima, ha sido un absoluto espectáculo. Mil gracias por haber venido. Y lo único que te voy a pedir es que te quedes, porque vamos a hacer 5 minutos más de una sección privada de la comunidad de emprendedores que te estaba comentando antes. Muy bien. Te quedas, aceptas, ¿no? Sí, acepto. Vamos a por ello. ¿Cuál es el mayor error o el error más común en las empresas? ¿Cuál es tu mayor debilidad y tu mayor fortaleza? Esa chulería que he tenido yo muchas veces, ¿Algún error grave que hayas cometido y del cual te arrepientas? pues me arrepiento seguro. Esta es la parte que más me arrepiento. ¿A qué has tenido que renunciar para lograr este éxito? Bueno, pues a muchas horas de sueño, desde luego, y a gran parte de ocio. El mejor consejo que puedas dar a un emprendedor que quiera empezar su negocio. Que se comprometan completamente con lo que están haciendo y que arriesguen con lo que están haciendo, ¿no? Mil gracias y ha sido un auténtico placer. De nada.